Ese sonido inconfundible, el que hace que se le hiele la sangre a todos los amantes de los engranajes. No es un chirrido de los neumáticos o un rugido del escape, es un crujido repugnante de metal sobre metal, el grito de una caja de cambios que protesta por un acto imperdonable. Es el sonido del dinero que se evapora de tu billetera. Muchos creen que han dominado el arte de conducir un automóvil manual, que el baile de 3 pedales es una segunda naturaleza. Pero, ¿y si te dijera que con cada milla podrías estar cometiendo un asesinato mecánico en cámara lenta? Que tus hábitos diarios, en los que ni siquiera piensas, están destruyendo metódicamente el alma misma de tu máquina de adentro hacia afuera. No se trata solo de evitar un estancamiento en un semáforo. Se trata de la profunda simpatía mecánica que separa a un mero operador de un verdadero conductor. Se trata de comprender que cada cambio, cada embrague, es una conversación con su automóvil. Y hoy vamos a descifrar lo que ha estado tratando de decirles. Estamos exponiendo a los asesinos silenciosos, los errores catastróficos que envían los embragues a una tumba temprana y las transmisiones al montón de chatarra, especialmente cuando se trata de las demandas más pesadas de un SUV o la historia oculta de un automóvil usado. Si está listo para transformarse de un simple viajero en un conductor que está realmente conectado a su vehículo, para ahorrarse miles de dólares en futuras facturas de reparación y para preservar la vida útil del automóvil que ama, entonces ha venido al lugar correcto. Antes de sumergirnos en la carnicería mecánica, hazme un sólido y presiona el botón me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y toca esa campana. No querrá perderse el conocimiento crucial que estamos perdiendo, y su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que lo pone en el asiento del conductor, literal y figurativamente. Número 1. Apoyar la mano en la palanca de cambios. Este es quizás el pecado más común que cometen los conductores manuales. Desde el novato hasta el veterano experimentado. Se siente natural, casi icónico. Cambias de marcha y dejas la mano allí, apoyada en la perilla mientras avanzas. Se convierte en un reposabrazos. Te hace sentir conectado con el coche. Desafortunadamente, lo que realmente está haciendo es interferir directamente con la maquinaria intrincada y sorprendentemente delicada dentro de su caja de cambios, causando daños que son lentos, silenciosos y muy costosos de reparar. Para entender por qué, debe echar un vistazo dentro de la caja de transmisión. La palanca de cambios en tu mano no es solo un simple palo, es el extremo de una palanca que se conecta, a través de un enlace, a un componente llamado horquilla de cambio. Cuando mueve la palanca de cambios, está moviendo una horquilla de cambio específica. Esta horquilla, a su vez, tiene almohadillas que se asientan en una ranura en un collar giratorio llamado manguito sincronizador. Cuando selecciona una marcha, la horquilla de cambio empuja este manguito sobre un conjunto de dientes en la marcha que desea engranar, igualando las velocidades del collar y la marcha para un cambio suave y sin crujidos. Estos componentes están diseñados con tolerancias muy precisas. Las horquillas de cambio están diseñadas para hacer contacto con el manguito del sincronizador giratorio solo durante el breve momento de un cambio de marcha. No están diseñados para estar bajo presión constante. Cuando apoya la mano en la palanca de cambios, incluso con una ligera presión, esa fuerza se transfiere a través del varillaje y directamente a la horquilla de cambio. Esto empuja las pastillas de la horquilla contra el costado del collar giratorio. Este contacto constante y no deseado actúa como un torno, desgastando lenta pero seguramente las almohadillas de metal blando o plástico de la horquilla. A medida que las pastillas se desgastan, el cambio se vuelve menos preciso, sintiéndose descuidado o suelto. Pero el daño real es más severo. Esta presión constante también puede hacer que la horquilla de cambio aplique una ligera fuerza al manguito sincronizador, lo que hace que haga contacto parcial con el anillo sincronizador o anillo bloqueador del engranaje. Esto crea fricción y desgaste en los delicados dientes de latón de los anillos de sincronización. Estos anillos son los héroes anónimos de su transmisión, responsables de igualar la velocidad de los componentes para cada turno. A medida que se desgastan, comenzará a experimentar síntomas como rechinar al cambiar a una marcha en particular o que la marcha se salga bajo carga. Eventualmente, el sincronizador de esa marcha fallará por completo, lo que hará imposible cambiar a él sin doble embrague o en absoluto. La reparación de componentes internos de la transmisión, como las horquillas de cambio y los sincronizadores, es uno de los trabajos más laboriosos en la reparación de automóviles, que a menudo requiere una reconstrucción completa de la transmisión que puede costar miles. Su palanca de cambios es un control, no un mueble. Úselo para seleccionar una marcha y luego vuelva a poner la mano en el volante donde pertenece, lo que le brinda un mejor control del vehículo y le da a su transmisión la paz mecánica que necesita para sobrevivir. Número 2. El cambio de dinero. Este es el grande. El error es tan catastrófico, tan instantáneamente destructivo, que se gana el aterrador apodo, el cambio de dinero.
dinero. Porque eso es lo que te cuesta, mucho dinero. El cambio de dinero es un tipo específico de cambio descendente fallido, generalmente durante la conducción agresiva, donde accidentalmente selecciona una marcha que es demasiado baja para su velocidad actual en la carretera. Por ejemplo, viaja a alta velocidad en cuarta marcha, se acerca a la línea roja y tiene la intención de cambiar a quinta, pero en el calor del momento tiras de la palanca de cambios hacia abajo y hacia la izquierda, accidentalmente la atascas en tercera marcha. O peor aún, de tercera a segunda cuando querías cuarta. En el instante en que sueltas el pedal del embrague, desatas el infierno mecánico. El impulso del automóvil, viajando a través de las ruedas y la transmisión, intentará obligar al motor a girar a una velocidad muy superior a su línea roja diseñada. Si va a 80 millas por hora en un automóvil donde la tercera marcha alcanza un máximo de 70, la transmisión intentará forzar al motor a girar miles de RPM más allá de su límite. Esta es una situación llamada exceso de revoluciones mecánicas y, a diferencia del rebote del limitador electrónico de revoluciones que corta el combustible o la chispa, no hay nada que salve al motor de sí mismo. Detallemos la falla mecánica catastrófica que sigue. Las fuerzas involucradas son inmensas e instantáneas. El punto de falla más común es el tren de válvulas. Los resortes de las válvulas no están diseñados para manejar la increíble inercia de las válvulas que se mueven a estas hipervelocidades. Los resortes no pueden retraer las válvulas lo suficientemente rápido como para sacarlas del camino del pistón que sube rápidamente. El resultado es lo que se conoce como contacto de pistón a válvula. El pistón, hecho de aluminio macizo, se estrella contra las delicadas válvulas de acero. Las válvulas están dobladas como pretzels. En algunos casos, las culatas de las válvulas pueden romperse y caer en el cilindro, donde son golpeadas por el pistón, destruyendo la corona del pistón, la culata y marcando las paredes del cilindro. El daño puede caer en cascada desde allí. Una válvula doblada puede provocar la caída del asiento de la válvula. Una biela rota puede salir despedida a través del costado del bloque del motor, dejando un gran agujero y derramando el aceite del motor por toda la carretera. El cigüeñal se puede doblar o romper. En esencia, en la fracción de segundo que tarda en ocurrir un cambio de dinero, puede transformar un motor perfectamente saludable en un ancla de barco. La única solución es una reconstrucción completa del motor o, más probablemente, un reemplazo completo del motor, una reparación que puede exceder fácilmente el valor de un automóvil usado más antiguo. Este no es un problema de desgaste. Esta es una destrucción instantánea que vacía la billetera. La lección aquí es ser deliberado con su cambio, especialmente durante situaciones de altas RPM. Conozca su patrón de turnos. No se apresure ni fuerce la palanca de cambios. Un momento de descuido puede conducir al error más costoso que un conductor manual puede cometer. Número 3. Usar el pedal del embrague como pedal muerto. Esto puede parecer una ofensa menor, un simple hábito de búsqueda de comodidad, pero es una de las formas más insidiosas de destruir un embrague. Estamos hablando del acto de apoyar el pie en el pedal del embrague mientras conduce. No lo estás empujando, no estás desacoplando el engranaje, solo dejándolo flotar allí, con un poco de peso sobre él. Se siente inofensivo, ¿verdad? Tu pie está ahí, listo para el próximo cambio de marcha. El problema es que incluso la presión más leve e imperceptible sobre ese pedal es suficiente para comenzar el proceso de desacoplamiento del embrague. Entremos en la mecánica por un segundo. Su sistema de embrague no es solo un simple interruptor de encendido, apagado. Se basa en un componente llamado cojinete de desembrague o cojinete de liberación. Cuando presiona el pedal del embrague, este cojinete empuja contra los resortes de diafragma de la placa de presión. Esta acción aleja la placa de presión del disco de embrague, que luego deja de girar con el volante, lo que le permite cambiar de marcha. Es un sistema diseñado para el contacto intermitente. Está destinado a hacer su trabajo y luego quitarse del camino. Cuando apoyas el pie en el pedal, incluso con lo que parece presión cero, estás forzando ese cojinete de lanzamiento en contacto constante con los resortes giratorios de la placa de presión. Este rodamiento no está diseñado para una rotación continua bajo carga. Es como arrastrar las uñas ligeramente por un disco de vinilo giratorio. Por un segundo no pasa nada, pero hazlo durante horas y usarás un surco tanto en el disco como en tu uña. Esta fricción constante genera un calor inmenso y hace que la grasa dentro del cojinete de desecho sellado se rompa y se licúe, lo que provoca una falla prematura. Primero, lo escuchará como un leve zumbido o chirrido cada vez que toque el pedal del embrague, un sonido que desaparece cuando quita el pie. Si no se controla, ese chirrido se convierte en un gruñido y finalmente el rodamiento se agarrota o se desintegra por completo. Pero el daño no se detiene ahí. Esta ligera presión también hace que el disco de embrague no esté completamente acoplado con el volante. Esto es lo que llamamos deslizamiento del embrague. Es un microdeslizamiento, no del tipo que sientes como una sacudida o un aumento en las RPM, pero está sucediendo. El material de fricción en su disco de embrague se está afeitando, molécula por molécula, cada segundo que su pie descansa sobre ese pedal. Básicamente, le estás dando a tu embrague una muerte lenta y agonizante, lijándolo mientras navegas por la carretera. Esto es doblemente importante en un vehículo más pesado como un SUV, donde el embrague ya tiene
tiene que manejar más masa y par. La tensión adicional del deslizamiento constante, sin importar cuán pequeño sea, acortará drásticamente su vida útil. En un automóvil usado, no tiene idea de cómo lo trató el propietario anterior. Si fueran un pedal rester, podrías estar comprando un coche con un embrague que está desgastado en un 90%, pero que no muestra síntomas evidentes hasta que falla espectacularmente unos meses después. Use el pedal muerto. Ese reposapiés dedicado a la izquierda del embrague fue puesto allí por los ingenieros por esta misma razón. Mantenga el pie fuera del embrague a menos que esté cambiando de marcha activamente. Número 4. Ignorar el líquido de transmisión. Ojos que no ven, corazón que no siente. Esta es la desafortunada realidad del líquido de transmisión en muchos automóviles manuales. La gente es diligente en cambiar el aceite del motor, pero el aceite de la caja de cambios a menudo se olvida por completo y se deja languidecer durante toda la vida útil del vehículo. Este es un error colosal. El líquido de transmisión manual no es un fluido de por vida, sin importar lo que algunos fabricantes puedan afirmar. Es un lubricante trabajador que vive en un entorno brutal y necesita ser cambiado. El interior de su transmisión es un torbellino de contacto metal con metal de alta velocidad y alta presión. El trabajo del fluido es multifacético. Lubrica los engranajes y cojinetes para evitar el desgaste. Enfría los componentes transfiriendo calor lejos de los puntos de contacto. También contiene modificadores de fricción específicos que son esenciales para el correcto funcionamiento de los sincronizadores. Los anillos sincronizados de latón dependen de un nivel específico de fricción con los conos de engranajes de acero para hacer su trabajo de igualar las velocidades. El fluido está diseñado para proporcionar exactamente ese nivel de fricción, ni demasiado resbaladizo, ni demasiado agarrador. Aquí está la información técnica crítica sobre la degradación del fluido. A lo largo de decenas de miles de millas, este fluido se descompone. Las intensas fuerzas de cizallamiento de los dientes del engranaje literalmente desgarran las moléculas de polímero de cadena larga del fluido, reduciendo su viscosidad y propiedades lubricantes. El líquido también se contamina. Las pequeñas partículas metálicas del desgaste normal de engranajes, cojinetes y sincronizadores quedan suspendidas en el fluido. Como hemos comentado, los malos hábitos como el rectificado de engranajes introducen aún más virutas de metal. Este fluido contaminado se convierte en una suspensión metálica, una pasta abrasiva que acelera drásticamente el desgaste de cada pieza móvil dentro de la caja de transmisión. Los modificadores de fricción también se desgastan con el tiempo. Cuando esto sucede, los sincronizadores no pueden funcionar correctamente, lo que provoca cambios difíciles o con muescas, especialmente cuando la transmisión está fría. El fluido viejo y descompuesto tampoco protege contra la corrosión. La humedad puede acumularse dentro de la transmisión a través de la condensación y, sin los aditivos protectores del fluido, puede comenzar a formarse óxido en los componentes de acero. Las consecuencias de ignorar el líquido de la transmisión son una caja de cambios que cambia mal, gime ruidosamente y está en una vía rápida hacia una falla total y una reconstrucción multimillonaria. Consulte el manual del propietario para conocer el intervalo de servicio recomendado. Para la mayoría de los automóviles, generalmente es entre 30.000 y 60.000 millas. Si ha comprado un automóvil manual usado, especialmente un SUV que puede haber sido utilizado para remolcar y no tiene registro de que se haya cambiado el líquido de la transmisión, conviértalo en una de las primeras cosas que haga. Es una de las formas de seguro más baratas y efectivas que puede comprar para el segundo componente más caro de su vehículo. No permita que el descuido convierta su caja de cambios en una caja de metal caro y roto. Número 5. Cargar el motor. Cargar el motor es el acto de estar en una marcha demasiado alta para su velocidad actual, exigiendo aceleración cuando las RPM del motor son demasiado bajas para proporcionar la potencia adecuada. Conoces el sonido, ese gemido profundo, estremecedor y vibrante que parece sacudir todo el automóvil cuando presionas el acelerador en quinta marcha a 30 millas por hora. Muchos conductores hacen esto pensando que están ahorrando combustible al mantener bajas las RPM. Si bien hay una pizca de verdad en eso en el crucero en estado estacionario, hacerlo mientras le pide al motor que acelere está causando una tremenda cantidad de tensión y daño a casi todas las partes de su tren motriz. Es el equivalente mecánico de tratar de presionar las piernas con 500 libras comenzando desde una posición de rodilla completamente doblada. Está ejerciendo la máxima presión sobre el sistema cuando tiene la menor ventaja mecánica. Veamos lo que sucede internamente durante un evento de arrastre. Cuando pisas el acelerador a muy bajas RPM, estás abriendo el acelerador de par en par, diciéndole al motor que quieres la máxima potencia. El motor intenta cumplir, vertiendo combustible y aire en los cilindros. Sin embargo, debido a que la velocidad del motor es tan baja, el pistón se mueve muy lentamente en su carrera de potencia. El evento de combustión, la explosión de la mezcla de aire y combustible, proporciona una fuerza descendente masiva e instantánea sobre ese pistón que se mueve lentamente. Esto crea un enorme pico de presión dentro del cilindro. Este pico de presión, en lugar de traducirse en una fuerza de rotación suave, se convierte en un golpe violento y martilleante. Esto es lo que sientes como un escalofrío. Estas ondas de choque viajan a través de todo el tren motriz. Las faldas del pistón
pistón pueden dañarse, las paredes del cilindro pueden rayarse y los cojinetes de la biela se golpean con cada evento de combustión. Estos rodamientos son una capa delgada de metal blando diseñada para ser lubricada por una película de aceite a alta presión. La fuerza de martilleo del arrastre puede romper momentáneamente esta película de aceite, causando un contacto de metal con metal que mastica los cojinetes. Esto conduce a una baja presión de aceite, golpeteo del motor y una eventual falla catastrófica del motor. El abuso no se detiene en el motor. Esa fuerza violenta y temblorosa se transmite directamente al conjunto del embrague, al volante y luego a la transmisión. El eje de entrada de la caja de cambios y los engranajes mismos están sujetos a estos impactos bruscos, que pueden astillar los dientes de los engranajes con el tiempo. En los vehículos con volante bimasa, común en muchos automóviles manuales modernos, especialmente aquellos con motores diésel o aquellos diseñados para refinamiento, el arrastre es particularmente destructivo. Un volante de inercia bimasa tiene resortes internos diseñados para amortiguar las vibraciones normales del motor, pero las vibraciones de baja frecuencia y alta amplitud de los arrastres tocarán fondo en estos resortes, lo que provocará su rápida falla. Un volante de inercia bimasa defectuoso es una reparación costosa y multimillonaria. No tengas miedo de las RPM. Los motores están diseñados para acelerar. Escuche su motor. Si gime, vibra o se estremece cuando pides potencia, te está rogando que bajes de marcha. Un simple cambio descendente a una marcha más baja llevará las RPM a la banda de potencia del motor, lo que le permitirá acelerar de manera suave y eficiente sin sacudirse en pedazos. Número 6. Montar el embrague en una pendiente. Esta es la marca por excelencia de un conductor manual aficionado, y es un delito que se comete a diario en los semáforos cuesta arriba y en el tráfico de parada y arranque en una pendiente. Estamos hablando de mantener el automóvil estacionario en una colina encontrando el punto de mordida del embrague y alimentando la gasolina suficiente para evitar rodar hacia atrás. Estás equilibrando la fuerza de la gravedad contra la fuerza del motor, usando tu disco de embrague como mediador de sacrificio. Puede hacerte sentir como un profesional, manteniendo el automóvil perfectamente quieto sin tocar los frenos, pero estás perpetrando uno de los métodos de aniquilación más rápidos y efectivos en el conjunto de tu embrague. Para comprender la pura violencia de este acto, debe visualizar lo que está sucediendo dentro de la carcasa de la campana. El volante del motor gira a, digamos, 1200 RPM. El disco de embrague, conectado a la transmisión estacionaria y las ruedas, está a 0 RPM. Al sostener el automóvil en el punto de mordida, está obligando a estas dos superficies, una que gira rápidamente y otra que se mantiene quieta, a deslizarse una contra la otra bajo una presión inmensa. Esto no es solo fricción, es un proceso abrasivo en toda regla que genera una cantidad catastrófica de calor. El material de fricción del embrague es un compuesto, similar en algunos aspectos al material de las pastillas de freno. Tiene un rango de temperatura de funcionamiento óptimo. Cuando sostienes un automóvil en una colina con esta técnica de deslizamiento, puedes disparar esa temperatura mucho más allá de sus límites de diseño en cuestión de segundos. Este calor extremo hace varias cosas terribles. Primero, puede hacer que la resina que une el material de fricción se rompa, lo que lleva al acristalamiento. Una superficie de embrague acristalada se vuelve lisa y dura, como el vidrio pulido, lo que reduce drásticamente su coeficiente de fricción. Esto significa que ya no puede agarrar el volante de inercia de manera efectiva, lo que provoca un deslizamiento permanente, incluso cuando está completamente acoplado. En segundo lugar, el calor intenso y localizado puede deformar las superficies metálicas del volante y la placa de presión. Un volante deformado causará un temblor o vibración cada vez que engrane el embrague, un problema que solo se puede solucionar quitando la transmisión y repavimentando o reemplazando el volante en sí. Un trabajo costoso y laborioso. El olor es la primera pista. Ese olor acre y a quemado, como aislamiento eléctrico quemado, alfombra humeante, es el olor del material de fricción de su embrague que se vaporiza. Si hueles eso, ya has hecho un daño irreversible. La forma correcta y única de sostener un automóvil en una colina es con los frenos. Cuando llegue el momento de moverse, puede usar el método del freno de mano. Tire del freno de mano hacia arriba, suelte el embrague hasta el punto de mordida hasta que sienta que el automóvil comienza a tensarse contra el freno. Suelte el freno de mano y aplique suavemente el acelerador mientras continúa soltando el embrague. O, para un conductor más avanzado, una transición rápida del freno de pie al acelerador, minimizando el tiempo de retroceso. Cualquiera de estos métodos implica que el embrague esté en un estado de deslizamiento durante una fracción de segundo, como se pretende, no durante 30 segundos o un minuto, mientras espera que la luz se ponga verde. En un E-Sub usado, con su peso extra, este error es aún más letal. La fuerza de gravedad contra la que estás luchando es mayor, lo que requiere más deslizamiento y genera aún más calor. Nunca use su embrague como freno. Número 7. Forzar la palanca de cambios. A la marcha, la palanca de cambios debe moverse hacia la puerta seleccionada con una presión suave y positiva. Debe sentirse como un rifle de cerrojo bien engrasado, un chasquido mecánico satisfactorio en su lugar. Nunca debe requerir fuerza bruta. Si tiene que luchar para poner la palanca de cambios en marcha, algo anda mal. Tratar de superar esa
esa resistencia empujándola con más fuerza es como tratar de arreglar una cerradura atascada golpeándola con un martillo. Está ignorando un síntoma y dañando activamente los componentes que intentan decirle que hay un problema. Hay varias razones por las que un engranaje puede ser difícil de engranar. Podría ser un problema simple, como que el embrague no se desacople por completo cuando presiona el pedal. Esto podría deberse a un cable de embrague estirado, un cilindro maestro o esclavo hidráulico defectuoso, o un bajo nivel de fluido hidráulico. Si el embrague todavía se arrastra ligeramente, el eje de entrada de la transmisión sigue girando, lo que hace imposible que los sincronizadores hagan su trabajo. De ahí la sensación de bloqueo. Exploremos el daño técnico causado por forzar el problema. Cuando aplica fuerza bruta a la palanca de cambios contra esta resistencia, está rompiendo físicamente el manguito sincronizador contra el anillo bloqueador y los dientes de perro del engranaje. El trabajo del anillo bloqueador es evitar el acoplamiento hasta que se igualen las velocidades. Literalmente, estás luchando contra el mismo componente diseñado para proteger tu caja de cambios. Esta acción astillará, agrietará y desgastará los dientes de los sincronizadores y el propio engranaje. También puede doblar las horquillas de cambio. Una horquilla de cambio doblada nunca volverá a alinear correctamente el manguito del sincronizador, lo que provocará problemas crónicos de cambio para esa marcha, incluido el rechinamiento o el desprendimiento. Está tomando un problema hidráulico potencialmente simple y convirtiéndolo en un problema complejo de transmisión interna que requiere un desmontaje completo para solucionarlo. Otra razón para el cambio difícil, especialmente en primera marcha cuando está parado o en reversa, es que los dientes del manguito sincronizador y los dientes de perro del engranaje pueden estar alineados diente con diente, evitando que se engranen. Las marchas atrás en muchas transmisiones manuales no están sincronizadas en absoluto, por lo que a menudo rechinan si intenta seleccionarlas mientras el automóvil aún está rodando. La solución no es la fuerza. Si no puede ponerlo en marcha, suelte el pedal del embrague por un momento, mientras está en punto muerto, y luego vuelva a presionarlo. Esto hará girar ligeramente el eje de entrada, cambiando la alineación de los dientes y permitiendo que el engranaje se acople suavemente. Si el problema persiste en varias marchas o es un problema crónico, es una clara señal de que necesita que inspeccionen su sistema de embrague de inmediato. Forzar la palanca de cambios es una solución a corto plazo, que garantiza un problema costoso a largo plazo. Número 8. Usar la marcha incorrecta para la situación, especialmente en el descenso de colinas. Elegir la marcha correcta no se trata solo de aceleración, se trata de control. Un error común y peligroso es el mal uso de los engranajes, especialmente cuando se baja una pendiente pronunciada. Muchos conductores bajarán en punto muerto o simplemente lo dejarán en una marcha alta como quinta o sexta, usando sus frenos para controlar la velocidad. Esto no solo supone un desgaste masivo e innecesario en su sistema de frenos, sino que también le roba un elemento crítico del control del vehículo: el frenado del motor. El frenado del motor es el efecto de desaceleración que se produce cuando se quita el pie del acelerador mientras el coche está en marcha. El impulso de las ruedas del automóvil está girando el eje de transmisión, que hace girar los engranajes de la transmisión, que a su vez hace girar el motor en contra de su voluntad. El motor, con la placa del acelerador cerrada, crea un vacío y tiene que trabajar para pasar el aire, todo mientras supera su propia fricción interna. Este proceso convierte efectivamente la energía cinética del automóvil en calor dentro del motor, lo que reduce la velocidad del vehículo sin que usted toque el pedal del freno. Cuando desciendes una colina larga y empinada confiando únicamente en tus frenos, los estás obligando a disipar una enorme cantidad de energía en forma de calor. Esto puede sobrecalentar rápidamente las pastillas y los rotores de freno. A medida que el líquido de freno se calienta, puede hervir, introduciendo burbujas de aire en las líneas hidráulicas. Esta condición se conoce como desvanecimiento de los frenos y es terriblemente peligrosa. El pedal del freno se sentirá suave y esponjoso y descubrirá que tiene que empujarlo cada vez más hacia el piso para obtener potencia de frenado, hasta que eventualmente es posible que no tenga ninguna. Esta es una de las principales causas de accidentes automovilísticos fuera de control, especialmente para vehículos más pesados como SUV o cualquier automóvil que remolque un remolque. La técnica correcta es seleccionar una marcha más baja, la misma marcha que usaría para subir esa colina, incluso antes de comenzar el descenso. Si lo subieras en tercera marcha, deberías bajarlo en tercera. Esto utilizará el freno motor para mantener el automóvil a una velocidad segura y controlada. Sus RPM serán más altas, pero eso está perfectamente bien. No está utilizando combustible. La mayoría de los automóviles modernos con inyección de combustible cortan el suministro de combustible durante el frenado del motor y mantiene el motor en una parte sensible de su banda de potencia. Solo debería necesitar aplicar los frenos de forma intermitente para reducir un poco la velocidad adicional, manteniéndolos frescos y listos para una parada de emergencia si es necesario. Esto también se aplica a acercarse a una esquina o una intersección. Reducir la marcha con anticipación no solo ayuda a reducir la velocidad del automóvil sin problemas, sino que también garantiza que esté en la marcha correcta para acelerar al salir de la curva o atravesar la intersección. Conducir en la marcha correcta se trata de ser proactivo, no reactivo. Se trata de mantener el control y salvar su equipo.
equipo, un sello distintivo de un conductor verdaderamente hábil. Número 9. Mantener el coche en marcha. En una parada este hábito a menudo se deriva de un deseo fuera de lugar de estar listo para una escapada rápida cuando la luz se pone verde. Estás sentado en un semáforo en rojo con el pie en el embrague, el coche en primera marcha, el motor al ralentí. Estás listo para lanzar en el momento en que cambie la luz. Si bien no es tan rápidamente destructivo como conducir el embrague en una colina, este es un asesino silencioso que desgasta innecesariamente varios componentes clave de su sistema de embrague sin una buena razón. Es un hábito de pereza que tiene consecuencias a largo plazo escritas por todas partes. Volvamos a la anatomía del embrague. Cuando sostiene el pedal del embrague en el piso, el cojinete de desembrague se presiona firmemente contra el resorte del diafragma de la placa de presión, manteniendo el embrague en un estado desacoplado. Como comentamos en nuestro primer punto, este rodamiento está diseñado para un uso corto e intermitente, no para periodos prolongados de presión y rotación. Cada minuto que te sientas en un semáforo con el pedal del embrague presionado es un minuto de desgaste innecesario en ese rodamiento. Se está convirtiendo en polvo de forma lenta pero segura. El desgaste no es solo en el cojinete de desecho. Mantener el embrague desacoplado también mantiene el resorte del diafragma de la placa de presión bajo tensión constante. Como cualquier resorte, puede perder su elasticidad con el tiempo si se mantiene bajo carga durante periodos prolongados. Esto puede conducir a una fuerza de sujeción más débil cuando se acopla el embrague, lo que puede causar un deslizamiento del embrague en situaciones de alta carga, como acelerar con fuerza o remolcar. Además, hay un cojinete piloto o buje que soporta el extremo del eje de entrada de la transmisión dentro del cigüeñal. Cuando el embrague está desacoplado y el motor está en marcha, el eje de entrada está parado mientras el cigüeñal gira a su alrededor. Esto desgasta ese pequeño pero crítico cojinete piloto. Un cojinete piloto defectuoso puede causar ruido y, en casos graves, vibración y daños en el eje de entrada de la transmisión. Más allá del desgaste mecánico, también es un problema de seguridad. Todo lo que se necesita es que su pie se salga del pedal por un segundo, un calambre muscular, un estornudo, ser golpeado por detrás, y su automóvil se tambaleará hacia el automóvil frente a usted o, lo que es peor, hacia un peatón que cruza la calle. La pequeña cantidad de tiempo que ahorra al no tener que cambiar de neutral a primero no vale la pena el desgaste acelerado y el riesgo de seguridad significativo. El procedimiento adecuado es simple. Cuando se detenga por más de unos segundos, ponga la transmisión en punto muerto y suelte el pedal del embrague. Deja que tu pie izquierdo descanse. Deje reposar los componentes del embrague. Tu coche y tu cartera te lo agradecerán a largo plazo. Cuando vea que el semáforo cruzado se vuelve amarillo, esa es su señal para presionar el embrague y seleccionar la primera marcha. Estarás listo para salir sin poner un solo segundo de desgaste innecesario en tu transmisión. Número 10. Lanzar el coche incorrectamente todo. El mundo quiere sentir la emoción de un lanzamiento rápido, saliendo de la línea por delante del automóvil que está a su lado. Pero hay una forma correcta y una forma muy incorrecta de hacerlo. La forma incorrecta, que a menudo se ve en las películas y realizada por conductores inexpertos que intentan presumir, implica acelerar el motor a altas RPM y luego soltar abruptamente el pedal del embrague, dejando que se levante lo más rápido posible. Esta acción envía una onda de choque masiva de torque a través de todo el tren motriz, desde el embrague hasta los neumáticos, y es una invitación abierta a una falla catastrófica. Cuando realiza un lanzamiento de descarga de embrague, le está pidiendo al disco de embrague que pase de girar a 4000 o 5000 RPM a igualar instantáneamente la 0 RPM de la transmisión estacionaria. La cantidad de fricción y calor generados en esa fracción de segundo es astronómica. Si bien puede resultar en un chirrido de neumáticos y una sacudida hacia adelante, esencialmente está usando su embrague como una granada muy costosa e ineficaz. Está sometiendo el material de fricción, los resortes de la placa de presión y la superficie del volante a la tensión máxima absoluta que pueden soportar. Aquí está el desglose técnico del daño potencial. Hacer esto repetidamente, en el mejor de los casos, glaseará el embrague y el volante, lo que provocará deslizamientos y una vida útil muy corta. En el peor de los casos, la carga de choque instantánea puede causar una falla inmediata y espectacular. El cubo del disco de embrague, que a menudo tiene resortes para amortiguar el impacto de la transmisión, puede romperse. El material de fricción se puede arrancar del disco por completo, pero el daño no se limita al embrague. Esta onda de choque viaja por la línea. El eje de entrada de la transmisión se puede torcer o romper. Los dientes de los engranajes dentro de la transmisión, especialmente la primera marcha, se pueden cortar. Más abajo, puede romper juntas universales, torcer un eje de transmisión o romper un eje de eje. En un automóvil de tracción delantera, las juntas homocinéticas son un punto débil común que fallará bajo este tipo de abuso. Esto es particularmente relevante para los autos usados, especialmente los modelos orientados al rendimiento o incluso un SUV usado aparentemente inocente. No sabe si el propietario anterior pasó todos los fines de semana intentando lanzamientos de carreras de resistencia en los semáforos. Los signos de este abuso pueden ser sutiles, como un ligero estremecimiento en el combate o un gemido
de la transmisión, pero el daño ya está hecho. Un lanzamiento adecuado se trata de suavidad y control, no de violencia. Implica llevar las revoluciones a un nivel moderado, generalmente de 2000 a 2500 RPM, dependiendo del vehículo, y luego soltar suave y rápidamente el embrague hasta el punto de mordida, modulando el pedal para controlar la cantidad de patinaje de las ruedas mientras ruedas simultáneamente sobre el acelerador. El objetivo es administrar la transferencia de potencia, obtener la cantidad perfecta de deslizamiento para que el automóvil se mueva rápidamente sin atascarse o crear una carga de choque masiva. Es un arte que requiere práctica, pero dominar un lanzamiento suave y controlado no solo lo hará más rápido en el mundo real, sino que también salvará a todo su tren motriz de una muerte violenta y costosa. Número 11. Inercia en punto muerto. Esta es una pregunta complicada porque, en la superficie, parece lógica. Si estoy bajando una colina larga o acercándome a una señal de alto en la distancia, ¿por qué no cambiar a neutral y dejar que el automóvil se detenga? El motor cae al ralentí, así que debo estar ahorrando combustible. Esta línea de pensamiento, un vestigio de los días de los carburadores, no solo es incorrecta para los vehículos modernos de inyección de combustible, sino también un hábito peligrosamente malo que compromete su control sobre el automóvil. Primero, rompamos el mito del ahorro de combustible. Como discutimos anteriormente en el frenado del motor, los automóviles modernos con inyección electrónica de combustible tienen una función llamada corte de combustible por desaceleración, DFCO. Cuando está en marcha y quita el pie completamente del acelerador, la unidad de control del motor, EQ, reconoce que está frenando el motor. Dado que el impulso del automóvil mantiene el motor girando, la EQ corta el suministro de combustible a los inyectores casi por completo. El motor funciona esencialmente con aire, utilizando combustible cero o casi cero. En el momento en que cambia a punto muerto, el motor ya no está conectado a las ruedas. Para evitar que se detenga, la EQ debe comenzar a inyectar combustible nuevamente para mantener una velocidad de ralentí estable. Aquí está el desglose técnico y de seguridad que necesita saber. Al deslizarse en punto muerto para ahorrar combustible, en realidad está usando más combustible que si simplemente hubiera dejado el automóvil en marcha. Pero el problema del combustible es secundario al problema de seguridad mucho más importante. Cuando su automóvil está en punto muerto, ha desconectado efectivamente el motor de las ruedas. Esto te deja con solo dos herramientas para controlar tu velocidad, los frenos y la dirección. Ha renunciado voluntariamente a una gran parte de su capacidad para controlar el vehículo. Si una situación se desarrolla repentinamente frente a usted, un automóvil se detiene, un semáforo cambia inesperadamente, un animal corre hacia la carretera, no tiene la capacidad de acelerar para evitar el peligro. Tu única opción es frenar. Peor aún, ahora tiene que realizar múltiples acciones en una situación de pánico: pisar los frenos, pisar el embrague, tratar de encontrar la marcha adecuada para su velocidad ahora más lenta, y luego volver a activar el embrague antes de poder acelerar. Este proceso toma segundos críticos que es posible que no tenga. Si hubieras permanecido en marcha, con el pie cubriendo el freno, habrías estado en una posición mucho mejor. Podía frenar y, si era necesario, podía volver a pisar el acelerador instantáneamente para cambiar de carril o atravesar la situación. El coche es estable, predecible y receptivo. Deslizarse por inercia en punto muerto deja el automóvil sin ataduras y deja al conductor desprevenido. Es un hábito perezoso que no ofrece beneficios reales e introduce un riesgo significativo e innecesario cada vez que lo hace. En aras de la seguridad y el control, mantenga siempre el automóvil en una marcha adecuada para su velocidad hasta que esté a punto de detenerse por completo. Número 12. Cambio sin usar el embrague o mal ajuste de revoluciones. Este cae en una categoría de acciones que algunos conductores hacen porque piensan que los hace parecer hábiles o uno con la máquina, mientras que otros lo hacen por pura pereza. Cambiar de marcha sin usar el embrague, a menudo llamado engranajes flotantes, es una técnica posible en muchas transmisiones manuales, pero conlleva un riesgo extremadamente alto de causar daños graves si no se hace con una perfección absoluta en una fracción de segundo cada vez. E incluso entonces está introduciendo un desgaste que el sistema no fue diseñado para manejar. Esta es la teoría detrás de esto. Para cambiar sin el embrague, debe hacer coincidir perfectamente la velocidad del motor con la velocidad del eje de entrada de la transmisión para la marcha que está a punto de seleccionar. Esto significa que por un instante no hay carga en los dientes del engranaje, lo que permite que el manguito del sincronizador se deslice fuera de la marcha actual y hacia la siguiente. Requiere un conocimiento íntimo de los engranajes de su vehículo, la respuesta del motor y un toque ligero como una pluma en el acelerador. Si te equivocas incluso en 100 RPM, te encontrarás con un horrible sonido de molienda. Ese ruido de rechinar es el sonido de los dientes de la funda del sincronizador chocando contra los dientes del engranaje que está tratando de activar. Estos no son dientes robustos y gruesos diseñados para la fuerza bruta. Los dientes de compromiso, conocidos como dientes de perro, son relativamente finos y precisos. Cada vez que muele un engranaje, está astillando los bordes de estos dientes, redondeándolos y llenando el líquido de transmisión con pequeñas virutas de metal. Estas virutas luego circulan por toda la caja de cambios, actuando como papel de lija líquido, acelerando el desgaste de cada rodamiento
acoplamiento, engranaje y superficie móvil dentro de la caja. Incluso si se convierte en un maestro del cambio sin embrague y nunca escucha un chirrido, todavía está desgastando, acelerando sus sincronizadores. Los anillos de sincronización están diseñados para trabajar en conjunto con el embrague que se desacopla, lo que elimina la carga de par principal del motor. Cuando hace flotar los engranajes, los sincronizadores tienen que trabajar mucho más para superar la inercia rotacional del motor para igualar las velocidades. Esta fricción desgasta los anillos de sincronización del latón mucho más rápido de lo normal. El resultado final es el mismo que discutimos antes: falla prematura de sincronización, lo que lleva a cambios de molienda, incluso cuando se usa el embrague, y, finalmente, la incapacidad de seleccionar esa marcha. El mismo principio se aplica a la mala coincidencia de revoluciones en los cambios descendentes. Si reduce la marcha y suelta el embrague sin pisar el acelerador para aumentar las RPM del motor, obliga al embrague y a los sincronizadores a absorber la enorme diferencia de velocidad. Esto golpea todo el tren motriz y ejerce una inmensa presión sobre esos mismos componentes. Aprender a igualar correctamente las revoluciones, un rápido golpe del acelerador con el embrague presionado justo antes de soltarlo en la marcha inferior, es una habilidad crítica para cualquier conductor manual serio. Hace que la conducción sea más suave para sus pasajeros y prolonga drásticamente la vida útil de su embrague y transmisión. Número 13. Cambio lento y descuidado. El acto de cambiar de marcha debe ser un movimiento deliberado, preciso y fluido. No debe ser un proceso pausado de varias etapas en el que su mano guíe la palanca a través de la puerta como un turista que deambula por una nueva ciudad. Los cambios lentos y descuidados, aunque pueden no parecer tan catastróficamente malos como rechinar una marcha, contribuyen al desgaste innecesario de dos componentes clave: el embrague y los sincronizadores. El objetivo de un cambio es minimizar el tiempo que la transmisión está desacoplada y hacer que la transición sea lo más suave posible. Presionas el pedal del embrague hasta el piso. Lentamente sacas la palanca de cambios de la marcha. Haces una pausa en punto muerto. Lo guías lentamente hacia la puerta de la siguiente marcha. Luego, lentamente comienzas a soltar el embrague. Durante todo este periodo prolongado, el embrague está completamente desacoplado, lo que significa que el cojinete de desembrague se presiona contra la placa de presión, lo que provoca desgaste. Más importante aún, el automóvil está perdiendo impulso. Para cuando esté listo para volver a acoplar el embrague, las RPM del motor han disminuido significativamente y la velocidad de la carretera ha disminuido. Aquí está la consecuencia técnica de esta falta de precisión, debido a que las RPM del motor han caído tan por debajo de donde deben estar para la siguiente marcha. Ahora existe una diferencia de velocidad significativa entre el eje de entrada de la transmisión, girado por el motor, y el eje de salida, girado por las ruedas. Cuando finalmente engrané la siguiente marcha, depende de los sincronizadores cerrar esta brecha de RPM ahora grande. Se ven obligados a trabajar mucho más, creando más fricción y más desgaste en los anillos sincronizados de latón, para acelerar el eje de entrada antes de que el engranaje pueda engranar. Luego, cuando suelta el embrague, el disco de embrague tiene que deslizarse más de lo necesario para suavizar el acoplamiento, acelerando el desgaste del material de fricción. A menudo sentirá esto como una ligera sacudida o sacudida, ya que el motor se ve obligado repentinamente a igualar la velocidad de la carretera. Un cambio adecuado es un movimiento nítido y positivo. No se trata de ser brutalmente rápido como un piloto de carreras, sino de ser eficiente. El movimiento debe ser embrague hacia adentro, cambio, embrague hacia afuera, en un flujo coordinado. Piense en ello como una sola acción fluida. Practica el patrón H con el auto apagado hasta que tu memoria muscular sepa exactamente dónde está cada marcha. No deberías tener que buscarlo. Su mano debe guiar la palanca con confianza. Para los cambios ascendentes, a medida que suelta el embrague, debe aplicar simultáneamente la cantidad correcta de acelerador para garantizar una transición perfecta. Esta coordinación minimiza el desgaste de los sincronizadores, reduce el tiempo de deslizamiento en el embrague, proporciona una conducción más suave para sus pasajeros y mantiene el automóvil en su banda de potencia para un mejor rendimiento. Esto es especialmente cierto cuando se conduce un automóvil usado, donde los sincronizadores ya pueden tener algo de desgaste de un propietario anterior. Tratarlos con simpatía mecánica a través de cambios nítidos y limpios puede extender en gran medida la vida útil restante de la transmisión.